Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Bendito sea el nombre del Señor. El tema del mensaje, hermanos, en esta mañana es los 144,000. Gloria a Dios. Dice Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Dice así en el nombre del Señor Jesús: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tomen su lugar, hermanos, y al final vamos a orar en esta hora. Bendito sea el Señor Jesús. En estos días, hermanos, he estado meditando mucho en lo que es el libro del Apocalipsis. Y hace mucho tiempo, hermanos, estaba investigando, ¿verdad? Y estudiando este libro. Y es un libro, hermanos, de profecías. Es un libro que nos habla de los acontecimientos que vienen, hermanos, a este mundo. Es decir, que hay cosas que no han acontecido. El otro día les hablaba, hermanos, de una mujer, lo que está en el capítulo 12 del mismo libro. La señal que apareció en el cielo, una gran señal, dice: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Decíamos, hermanos, que esta mujer es la nación de Israel. En sí, hermanos, la imaginación de uno puede pensar ciertas cosas cuando uno lee los pasajes de la palabra de Dios. En mi caso, cuando era niño, hermanos, y escuchaba de este pasaje, me imaginaba que cuando fuera el fin se iba a ver esa señal en el cielo de una mujer parada dando a luz a un hijo. Pero entendiendo, hermanos, la palabra del Señor, que son pasajes proféticos de lo que acontece y de lo que va a acontecer. Sabemos que la nación de Israel, hermanos, fue formada por Dios. Ese pueblo es el pueblo de Dios, ¿verdad? Y aquí hay una señal que vio Juan: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Es decir, la mujer, hermano, representa a la nación de Israel. Las 12 estrellas representan, hermano, las 12 tribus de Israel. El niño, hermanos, que dio a luz ella, ese niño, hermanos, es el Señor Jesús, que nació en esa nación de Israel. Esto, hermanos, del niño ya aconteció porque el Señor nació en Judea. Dice que el Señor nació y creció, hermanos, entre los hombres, y los discípulos, dice que vieron su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero el Señor, hermanos, dio su vida en la cruz del Calvario, porque ese era el plan de Dios, el plan divino, antes de la fundación del mundo,
venir a dar, hermanos, un sacrificio para la salvación de todo el mundo. Entonces, después de haber el Señor muerto, hermanos, derramado su sangre en la cruz del Calvario, el Señor murió 100% y fue sepultado en una tumba. Pero dice que al tercer día el Señor resucitó. Y duró algunos días entre sus discípulos después de haber resucitado. Y dio mandamientos a sus discípulos de que fueran y predicaran en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Luego fue, hermanos, alzado al cielo, ascendió a los cielos, pero dejó una promesa que volvería nuevamente a la tierra. Ese niño que nació, hermanos, fue arrebatado para Dios y para su trono. Ese niño es el Señor que nació, Él ya fue al cielo, está en su trono, pero su espíritu está con nosotros. Aquí en donde nosotros podemos comprender la palabra del Señor, que hay un juicio, hermanos, que está por venir a esta tierra, pero Dios quiere, hermanos, sacarnos de este mundo antes que eso acontezca. Por eso que es predicado el Evangelio. El Evangelio se está predicando para que las personas escapen de ese juicio que viene a la tierra. Es necesario, hermanos, predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: ay de mí si no predicar el Evangelio que se me fue encomendado. Y también dijo que a ellos, o que a nosotros los que predicamos el Evangelio, se nos fue encomendado hermanos, el trabajo de la reconciliación. Se nos fue encomendado, hermanos, lo que Dios quiere, hermanos, que el hombre se reconcilie con Él por medio de su Evangelio. Pero quiero decirles que en el capítulo 14, versículo 6, que Juan ve volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En primer lugar, quiero decirles que a los ángeles no se les fue encomendado que predicaran el Evangelio de salvación, porque dice que el Evangelio fue hecho para los hombres. Por eso Satanás, hermanos, es un ángel, y ellos ya no alcanzaron salvación. Para ellos no fue hecha la salvación. Es por eso que Dios encomendó a los hombres. Él levantó un pueblo para que ese pueblo predique el Evangelio de salvación. Los ángeles, hermanos, a ellos no se les fue dado que predicaran el Evangelio de salvación. En este pasaje podemos ver que el ángel dice que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. En otras palabras, el ángel que vio Juan no está predicando el Evangelio para salvación. Está anunciando que viene un juicio. Por eso dice:
vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Él no está predicando el evangelio para salvación, porque ya se terminó, hermanos, el tiempo de Dios, el tiempo que Dios dio, porque está, hermano, por Dios, que ha dado un tiempo. Es una dispensación. Estamos, hermanos, en el tiempo de la gracia. Estamos en el tiempo, amados hermanos, en que podemos recibir salvación a todo aquel que cree, dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Porque el evangelio es ese. El evangelio es creer en el nombre del Señor Jesús. Ese es el evangelio de salvación. Pero aquí vemos a un ángel que tiene el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Es decir, que lo que el ángel está anunciando es que el tiempo se ha terminado. Dice, a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, y diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. Se ha terminado, hermanos, el tiempo de salvación. Ya no hay más tiempo de salvación. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 11, en el versículo 25, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, que los israelitas, hermanos, que no conocieron al Señor Jesús, a ellos les aconteció endurecimiento en su corazón. No lo conocieron. Pero veamos lo que dice Apocalipsis. Por eso le puse, hermanos, al tema del mensaje, los 144,000. ¿Quiénes son los 144,000? Porque en todo esto, amados hermanos, también puede que haya confusión. Cuando yo escuchaba antiguamente, hermanos, hace mucho tiempo, que hablaban de un número de 144,000, y en una ocasión escuché a un hermano que decía: si solamente son 144,000, entonces ya no tenemos nosotros parte para la salvación, porque ya cuántos miles de personas hay en el mundo. Pero tenemos que comprender la escritura, a lo que se refiere el libro de Apocalipsis con el número de 144,000. Porque vimos que un ángel, dice que Juan vio en el cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra.
y para decirles que la hora del juicio de Dios ha llegado. Es decir, que el ángel está predicando que ya la hora del juicio de Dios ha llegado, que ya se terminó el tiempo de salvación. Porque Dios, hermanos, es glorificado aún en el juicio, para que la humanidad vea lo severo, hermanos, que es no obedecer a Dios. Es decir, que los ángeles, hermanos, dice que son los que ejecutan los juicios de Dios. Ellos son los que se encargan de llevar a cabo, hermanos, los juicios de Dios. En la Biblia, hermanos, encontramos que cuando Dios dijo, descendamos y confundamos al hombre, ahí están los ángeles, hermanos, para venir a llevar a cabo los juicios de Dios. Siempre los ángeles, hermanos, son los que llevan a cabo los juicios de Dios. Pero ellos no fueron hechos para predicar el evangelio de salvación, porque ese ministerio se lo dio el Señor a los hombres, para que prediquen el evangelio de salvación. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Fíjense, hermanos, que cuando le preguntaron a Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36, cuando él les dijo, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Porque en una parte, hermanos, Pedro les estaba mostrando lo que ellos habían hecho. Y eso fue un juicio, hermanos, que cayó allí, hermanos, cuando murió el Señor. Dice que los cielos se oscurecieron y hubo un gran terremoto, que se abrieron las tumbas. Ese fue un juicio. Cada cierto tiempo, hermanos, ocurre el juicio, un juicio de Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, el ángel está anunciando que la hora del juicio de Dios ha llegado. Cuando dice que para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua, se está refiriendo a aquellos que se han quedado, aquellos que no fueron arrebatados por Dios, aquellos que no se prepararon, se quedaron para oír, para escuchar estas palabras, para oír que ya el juicio de Dios ya viene a la tierra. Pero antes de ese juicio, hermanos, Dios va a levantar a 144,000. Y ahí lo dice en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis capítulo 7. Versículo 1. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios.
Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Y allí sigue usted leyendo y dice que son 12,000 de cada tribu, que llega a ser 12,000 de cada tribu, de las tribus de Israel, llega a ser un total de 144,000. Estos hermanos, estos 144,000 son israelitas, son de Israel. Ellos no son gentiles, porque ya el tiempo de los gentiles se ha terminado. Se ha cerrado la puerta. Por eso dice que ocurrió en parte endurecimiento a Israel para que entre la plenitud de los gentiles. Es decir, que la plenitud de los gentiles, hermanos, va a entrar, o se terminará, hermanos, el tiempo de salvación que Dios ha programado para los gentiles. En el momento en que ocurra, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia, allí se cerró la puerta para los gentiles. Entonces Dios abre la puerta para el pueblo de Israel, aquellos que se les había acontecido endurecimiento en su corazón para que no conocieran al Señor, porque ese es el propósito de Dios, que lo conozcan, que comprendan que Él es, que solamente en Él hay salvación. Por eso el Señor dijo: fuera de mí no hay quien salve, porque no hay otro nombre. Porque dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni aún los israelitas, hermanos, pueden obtener la salvación fuera del Señor Jesús. Porque ellos son el pueblo de Dios, el pueblo que Dios formó. El pueblo de Israel no existía. Dios lo formó. Dios le dijo a Abraham que iba a ser una nación. Entonces Dios formó ese pueblo, pero el pueblo de Israel, hermanos, siempre se iba por otro camino. Pero Dios los ama, y que un día el Señor va a hacer que ellos lo conozcan. Pero va el Señor a levantar un número de 144,000. Estos son jóvenes que van a ser levantados por Dios. Por eso el ángel le dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que decían que detenían los 4 vientos de la tierra. Esos 4 vientos, amados hermanos, están deteniendo los 4 vientos, porque en ese tiempo, hermanos, que se acabó, hermanos, la salvación para el pueblo gentil. Entonces Dios, hermanos, va a enviar esos ángeles para que cierren en los 4 ángulos. Los 4 vientos se refiere, hermanos, a que ninguna doctrina rara, ninguna doctrina diferente a la doctrina de Cristo va a poder ser predicada en ese tiempo, porque Dios va a ordenar a esos ángeles para que cierren los 4 ángulos, y ninguna enseñanza, hermanos, en contra de Dios va a estar en ese tiempo, sino que el pueblo, hermanos, de Israel va a ser evangelizado por estos jóvenes que Dios levanta, hermanos, antes del Señor traer juicio. Amén. Dice que el Señor levantará a 144,000, y estos 144,000 son de la tribu, de las 12 tribus, en un total de 144,000, 12,000 de cada tribu. Entonces,
Dice que estos ángeles detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra. Antes, hermanos, de hacer daño a la tierra, el Señor levanta a estos 144,000 de la tribu de Israel, de las 12 tribus, para que ellos den a conocer el nombre del Señor a Israel, para que ellos le conozcan, para que ellos vean que Él era el que había venido. Es decir, que estos 144,000 van a estar predicando el evangelio de salvación, pero para el pueblo de Israel. Aleluya. Por eso dice la escritura que ha acontecido endurecimiento en parte a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y entonces todo Israel será salvo. Entonces la plenitud de los gentiles, hermanos, va a entrar cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. Por eso, hermano, el que se quedó después del arrebatamiento, el que se dio cuenta, hermano, que los sepulcros se abrieron, se quedó, hermano, para condenación, porque después de eso ya no hay salvación. Y la Biblia lo dice. Aleluya. Por eso nosotros no esperamos, hermanos, el fin del mundo. La iglesia espera el arrebatamiento de la iglesia. Porque después de eso, hermanos, después del arrebatamiento de la iglesia, en esta tierra, hermanos, se va a levantar, hermanos, el anticristo, el sello de la bestia. Aquel que se quedó, hermanos, va a formar parte del sello de la bestia. Aleluya. Pero los que han sido, hermanos, arrebatados van a ser librados de ese juicio que viene a la tierra. Por eso el ángel predica y dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, se acabó el tiempo. Ya no esperen más predicación para arrepentirse. Aquí solamente, hermano, Dios va a levantar a estos 144,000 para que evangelicen a la nación de Israel. Para ellos sí va a haber salvación. Porque fíjese, hermano, que todavía aquí, cuando esto acontezca, antes que el Señor descienda, hermanos, en las nubes del cielo, allí todavía no se ha completado, hermanos, la primera resurrección. La primera resurrección se va a completar con el pueblo de Israel que van a resucitar. Aleluya. Si usted busca, hermanos, información de las resurrecciones, se va a dar cuenta que Cristo es el primero que ha resucitado de entre los muertos con un cuerpo incorruptible. Luego dice la palabra de Dios: los que son de Cristo. Los que son de Cristo son la iglesia. Y de último, el pueblo de Israel. Cuando ya ellos hayan conocido que Jesús es el Mesías que había de venir, entonces el Señor se aparecerá en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Aleluya. Entonces, cuando eso acontezca, hermano, cuando el Señor venga a la tierra, dice que se completará la resurrección de los muertos, la primera resurrección. Entonces, en el capítulo 20 de Apocalipsis, dice que Juan, en el versículo 4, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar.
Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Estos muertos que están ahí resucitados, hermanos, son del pueblo de Israel. Aquellos que resucitaron cuando Cristo se aparece en las nubes del cielo. Y resucitan, hermanos, y ellos dice que se sentaron en tronos, a los que recibieron facultad de juzgar. Esos tronos, hermanos, van a ser allí en la nación de Israel, porque Dios, hermanos, antes, hermanos, por eso me interesa mucho, hermanos, que nosotros sepamos esto, porque antes de ir, hermanos, a la nueva Jerusalén, tiene que acontecer, amados hermanos, el milenio, el reinado de Cristo en esta tierra. Pero eso no es todo. Después de ese reinado, hermanos, dice que Juan, cuando se cumplieron los 1000 años y el diablo fue, hermanos, lanzado en el lago de fuego, dice que después vio Juan descender la nueva Jerusalén como una esposa ataviada para su marido. Y entonces allí, hermanos, es donde ocurre el fin. Después de todo esto, porque todo esto se va a manifestar, hermanos, todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Pero es necesario que el pueblo de Israel conozca al Mesías, porque así lo propuso Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Dios se propuso en sí mismo darse a conocer, hermanos, al hombre, traer salvación, así a judíos como a gentiles. Pero lo hizo dice, por medio de Cristo, es decir, por medio de su nombre, por medio de ese personaje. Y todos, hermanos, deben conocer a Jesucristo como su Salvador. Por eso, el trabajo de los 144,000, que ya vimos que no son gentiles, son israelitas. Yo le invito para que usted lea la palabra de Dios, lea el capítulo 7, y allí, hermano, va a encontrar que son 12,000 de cada tribu de Israel. Y saque la cuenta, usted 12,000 de cada tribu viene a dar 144,000. Cuando dice que esos son sellados por Dios, dice que ellos son sellados, ellos van a predicar el evangelio, el mismo evangelio que nosotros predicamos de salvación. Ellos lo van a predicar al pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel conozca que Jesucristo es Dios. Por eso la Biblia dice que le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Porque no hay otro nombre, amados hermanos. Aún los israelitas tienen que conocer el evangelio de salvación. No hay otro evangelio. Ellos van a ser salvos, hermanos, por el mismo evangelio que nosotros tenemos. Solo que a ellos se les fue dado, hermano, promesas terrenales, como que Dios les va a cumplir a ellos, hermanos, las promesas que les dio de repartirles la tierra por heredad. Y Dios se los va a cumplir, y aún Él mismo va a estar reinando entre ellos. Aleluya. Todo esto, hermanos, la iglesia tiene que conocer, ¿verdad? Porque no tenemos que ignorar, hermanos, lo que va a acontecer. Por eso Pablo dice, no ignoréis que a Israel, dice, ha acontecido endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en la resurrección dice, no ignoréis acerca de los que duermen. Aleluya.
Porque, hermanos, todo esto va a acontecer. Hemos hablado mucho de la resurrección de los muertos. Y esto, hermanos, esto debe acontecer. Esto va a acontecer antes de los juicios de Dios sobre la tierra. Aleluya. Esto va a acontecer, amados hermanos, antes que se manifieste el Señor al pueblo de Israel. Cuando el Señor, hermano, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en las nubes del cielo. Ahí viene el Señor, pero ya viene con su iglesia. Ahí, hermanos, el Señor no viene para venir a traer a la iglesia. El Señor viene para darse a conocer al pueblo de Israel y para establecer su reino por espacio de 1000 años. Aleluya. Pero es necesario, amados hermanos. Por eso del sello de la bestia, amados hermanos, eso va a acontecer. Pero eso va a acontecer porque hay una promesa, hermanos. Hay una escritura donde dice que va a ser probado Israel. Amén. Dice que va a ser probado Israel, y él va a ser probado, hermanos, en la gran tribulación. Usted ha oído hablar de la gran tribulación. El pueblo de Israel, hermanos, va a estar allí en la gran tribulación. Por eso dice que Juan vio una mujer que estaba dando a luz y que huyó al desierto. Esa mujer es el pueblo de Israel, que está padeciendo, que están, hermanos, huyendo, hermanos, de la persecución. Porque a ellos, hermanos, dice que si ellos se van a sentar en tronos, los que estaban allí, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados, es decir, que él vio a las personas que ya estaban de pie, ya estaban resucitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, esto pareciera que fuera como una historia solamente, pero esto es algo que va a acontecer. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Allí está la primera resurrección, hermano, completa, cuando resucite el pueblo de Israel. Pero es necesario que ellos conozcan a Jesús, que Él es el Mesías. Aleluya. Y eso es lo que Dios planeó, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Dios dará salvación, hermanos, solamente así como Él lo estableció. Solamente dice que puso un nombre, y en ese nombre todos van a recibir salvación, incluyendo el pueblo de Israel. Por eso es que el Señor levanta a 144,000 de las 12 tribus para que evangelicen, para que le prediquen el evangelio a los israelitas. Capítulo 14, versículo 1 del Apocalipsis dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ellos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va.
Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Estos 144,000 hermanos son jóvenes que Dios va a levantar para que le prediquen a la nación de Israel. Y entonces dice: y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermanos, esos juicios van a venir a la tierra, hermanos, porque está profetizado por Dios. Por eso, hermanos, a nosotros como gentiles nos corresponde, hermanos, ya creímos el evangelio, ya obtuvimos nuestra salvación. Solo nos corresponde mantener esa salvación, porque se puede perder la salvación. Entonces, dice que el juicio va a venir a esta tierra. Después de ese juicio, amados hermanos, después que Dios haya traído juicio a las naciones, a la tierra, mucha gente va a morir. Aleluya. Mucha gente, hermano, en ese tiempo, los ejércitos, hermanos, que estén queriendo destruir la nación de Israel van a morir, porque dice que el Señor se aparecerá en las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Capítulo 19, versículo 11 del Apocalipsis dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de vida. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Ese es el día, hermanos, en que se va a derramar el juicio de Dios en la tierra. Entonces, hermanos, la tierra dice que habrá una gran paz, porque el Rey de Reyes establecerá su reino en Israel. Pero la iglesia ya está con el Señor. La iglesia va a estar allí, amados hermanos. La iglesia va a estar allí, porque ya después que el Señor se lleve a su iglesia, hermano, la iglesia ya no va a poder estar en otro lado, solamente va a estar con el Señor por los siglos de los siglos. Cuando se termine el milenio en Israel, entonces descenderá la nueva Jerusalén. Entonces, hermanos, ahí es cuando miraremos si le somos fieles a Dios. Dice que miraremos las calles de oro y un mar como de cristal. Y allí dice que esa ciudad, hermanos, tiene medidas. Entonces, allí estaremos, hermanos, con el Señor. Y juntamente el pueblo de Israel también estarán allí. Pero ya no será en la nación de Israel. Ya no será en la Jerusalén que existe.
sino que se ha terminado el reinado del Señor por 1000 años. Y entonces, hermanos, pasaremos a estar con el Señor por toda la eternidad, para estar como un solo pueblo. Porque hoy en día, como que fueran dos pueblos. Está el pueblo de los gentiles y el pueblo de Israel. Pero en aquel día será un solo pueblo. Porque por eso vino el Señor a morir en la cruz del Calvario, para ser un solo pueblo, un solo linaje. Aleluya. Así estaremos con Cristo por toda la eternidad. Póngase de pie, hermano, en esta hora. Y es muy importante, hermanos, servirle a Dios. Es importante, hermano, servirle al Señor, estar a cuentas con Dios. Porque si la muerte llega antes, hermanos, de la venida de Cristo, y si estamos sirviéndole al Señor, si estamos a cuentas con Dios, tenemos ya la seguridad, hermanos, de ser resucitados por Dios para poder morar con el Señor. Aleluya. Pero si no nos preparamos, dice que los que resucitarán en la primera resurrección son los escogidos de Dios. La segunda resurrección, hermanos, es para los que no creyeron a Dios. Esta es la segunda resurrección. Y allí, hermanos, ya solamente resucitarán para recibir su sentencia. Pero hoy se está predicando el Evangelio. No esperemos, hermanos, oír al ángel decir: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque el día que la humanidad escuche esto, hermanos, es porque se ha terminado el tiempo de salvación. Y solamente viene juicio a este mundo. Aleluya. Pónganse de pie, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude para poder continuar adelante en sus caminos. Bendito sea su santo nombre. Aleluya. Dios está en este lugar, amados hermanos. Dios siempre está en su casa de oración. Aleluya. Y aquí está el Señor, hermanos, para oír de nuestros propios labios lo que nosotros queremos hacer para Él. Es bueno temer a Dios, hermanos, en este tiempo de gracia, en el tiempo de salvación. Ya cuando todo se haya terminado, ¿para qué? Ya de nada serviría temer a Dios, si el tiempo se terminó. Pero ahora hay tiempo, pero no sabemos cuánto. No sabemos si hoy sea el último día. No sabemos si este mes sea el último mes, o este año, o cuánto tiempo falta para la venida del Señor. Lo que sí debemos tener en cuenta es que tenemos que perseverar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pidámosle al Señor, hermanos, su misericordia. Pidámosle al Señor que nos ayude. Bendito sea su santo nombre en esta preciosa hora, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos venir a este lugar y poder así compartir tu palabra. Por lo que nos has enseñado, Señor, lo que nos has mostrado de tu palabra preciosa. Y así también escuchar tu palabra, Señor. Gracias por ese privilegio. Y te pedimos, Señor, en este día, que bendigas a los hermanos que pudieron estar y los que no también, Padre amado. Te pedimos, Señor, que les des ese sentir a mis hermanos para que puedan venir, Señor, a la escuela dominical, para que podamos aprender todos juntos
más y más de tu palabra, ya que es lo importante, Señor, conocer de ti, conocer más de ti, más de tu palabra preciosa. Te damos gracias en este día, Señor, y todos los días de vida que nos des, Señor, siempre estaremos agradecidos. Gracias, bendito Dios. También te pedimos por mi hermano Arcelio, Señor Jesús, que está por allá, Dios mío, en Guatemala. Te pedimos bendición para su vida y salud, Señor, y lo ayudes para que él pueda estar allá esos días, Dios mío. Úsalo para honra y gloria de tu nombre. También, Señor, así como lo llevaste, lo traigas a este lugar nuevamente. Líbralo de todo peligro, Señor, de todo mal. Que tu paz y tu bendición esté con mi hermano. También te pido, Señor, por la iglesia en Nuevo Progreso San Marcos. Bendice a mis hermanos, bendito Dios. Bendice a cada uno de ellos, Padre, que continúen hacia adelante. Que nada ni nadie los aparte de tu amor. Oh, bendito Cristo, bendice a mi madre, Señor, que está allí, Señor, en ese lugar, Dios mío. Bendice su vida, bendice la vida de mi familia, la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. También en este lugar bendice a mis hermanos. Bendito Padre Celestial, ayúdanos a proseguir hacia adelante, hacia la meta que eres tú, Señor. Que podamos llegar hasta el final. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice también a aquellos hermanos que se han estancado, Dios mío, y que quizás no quieren seguir por algún desaliento en su vida espiritual, pero te pido, Señor, la fuerza, Padre, para estos hermanos. Te lo pedimos en este día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Así estamos agradecidos con el Señor y así invitados para el próximo domingo, hermanos, a las 9 de la mañana, para estar en la escuela dominical. Sabemos que es muy importante, hermanos, y el próximo domingo vamos a traer, hermanos, la enseñanza de cómo fue elaborada, hermanos, la Trinidad, la Santísima Trinidad, que se es predicada, hermanos,